Hola clase, muy buenas tardes, bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 10 de junio, gracias por estar acá dándose cita nuevamente a un evento de GeoCaps, consultoría, capacitación y cursos, les damos una cordial bienvenida. Lo primero que vamos a hacer es presentarles este webinar técnico titulado Mampostería Estructural, Lecciones Aprendidas y No Aprendidas, que estamos dando en colaboración con el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, ACE. Para los que es la primera vez acompañándonos, yo me presento, soy su servidora, ingeniero Rocío Lugo, directora general de GeoCaps Consultoría, Capacitación y Cursos, y es un gusto y un honor que nos estén acompañando y darles esta cordial bienvenida. Les voy a compartir un poquito las reglas de la sesión para que podamos llevar una sesión amena y respetuosa. Les vamos a pedir que mantengan su cámara apagada durante la sesión para evitar las interrupciones del ancho de banda. El ingeniero Ismael va a tener su cámara prendida, pero los demás, para evitar interrupciones, les pedimos que tengan la cámara apagada y al finalizar en la sesión de preguntas y respuestas ya pueden encenderla. Les vamos a pedir de la manera más cordial que respetemos los comentarios de todos los participantes del evento. Todos somos personas profesionistas y estamos acá para capacitarnos, entonces es muy importante mantener un área de respeto durante la sesión. También al finalizar en las preguntas, que tengan esta parte del respeto a los demás compañeros y las preguntas. Vamos a mantener el micrófono silenciado durante toda la sesión, excepción de la zona de preguntas y respuestas. Igual, si alguien está haciendo mal uso del chat, de la sesión, nos vamos a tomar la libertad de poder retirarlos de la sesión, por lo que les pedimos que tengamos un comportamiento profesional durante la misma. Sin más preámbulo, les voy a dar una pequeña introducción y presentación del ingeniero Ismael, nuestro ponente especialista del día de hoy, para que aprovechemos esta sesión y este webinar. El ingeniero Ismael es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Tehuacán. Cuenta con un diplomado en elaboración de memorias de cálculo estructural, un diplomado en mejoramiento y difusión de tecnología sismorresistente para edificaciones en países de América Latina por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, el JICA. Además de una capacitación sobre promoción de inversiones en reducción de riesgo de desastres a través del Plan Local de RRD de la Agencia de Cooperación Internacional del JICA. Diplomado en análisis y diseño estructural. Cuenta con un diplomado en evaluación y reforzamiento de estructuras dañadas por sismo, además de un diplomado en explosiones, explosivos e incendios. Perdón. Y cuenta con maestría en construcción y estructuras. Es de reo en la ciudad de Tehuacán, Puebla. Se desarrolló como miembro del personal técnico de la Dirección de Dictámenes de Seguridad Estructural de Edificaciones Existentes en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ISC, de Ciudad de México. Actualmente se desempeña como subdirector de Prevención y Atención a Riesgos en Ciudad de México y forma parte del equipo de consultores especialistas de GeoCaps, Consultoría, Capacitación y Cursos. Como siempre, ingeniero, es un gusto y un honor que nos acompañe. Adelante, es suya la sala. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes, estar aquí, compartir pantalla el día de hoy. Agradecer de antemano la invitación a GeoCaps, Consultoría y Capacitaciones, así como también al Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, por invitarnos a participar y por brindarnos este espacio para estar aquí con ustedes. Veo varios participantes, algunos compañeros ya conocidos, es un gusto. Perfecto. Pues bueno. Inge Rocío, gracias por la presentación. Voy a compartir mi presentación para poder iniciar la sesión del día de hoy. Listo. Antes de poder iniciar, nada más me gustaría saber si ven mi presentación. Excelente, gracias. Perfecto, pues sí, bueno, dando contestación a las primeras preguntas que hacían en el chat, sí se les va a compartir la presentación del día de hoy. Ok, perfecto, pues vamos a platicar con ustedes. Es un gusto hablar de este tema bastante interesante. Es un webinar técnico gratuito que estamos impartiendo con ustedes sobre el tema de la mampostería estructural.
y hablamos un poquito de las lecciones aprendidas y las no aprendidas. ¿Y por qué la intención de llamarlo de esta manera? Pues básicamente por algunos temas relacionados con las construcciones, ¿no? Últimamente hemos tenido, nos ha tocado, por ejemplo, en caso de nosotros, revisar muchas edificaciones y que justo han tenido problemas con el tema de la estructuración, la construcción, la supervisión, o que no coinciden con el proyecto estructural original. Entonces empezamos a ver diferentes cuestiones que tienen que ver mucho con qué cosas realmente sí hemos tomado en cuenta conforme a lo que nos indican las normas técnicas y qué cosas hemos dejado fuera. En este sentido, nos hemos dado cuenta que a veces el constructor pues se sigue yendo con algunos aspectos que se manejaban hace 30, 40 años y a pesar de que algunos criterios normativos ya cambiaron, en la actualidad siguen aplicando el mismo criterio mismo que a la fecha pues obviamente ha cambiado por ciertas consideraciones, estudios, análisis, investigaciones que nos han llevado a identificar mejoras en el comportamiento de las estructuras a través de este tipo de mejoras y de modificaciones y actualizaciones en las normas técnicas. Anteriormente no se ocupaban no porque pues no se tuvieran establecidas, sino simplemente por el hecho de que a raíz de que hemos avanzado en temas de investigación, en temas de tecnología, pues han salido nuevas técnicas constructivas, de ingeniería, de diseño, que nos permiten mejorar el comportamiento de las estructuras. Entonces, por eso, en ese sentido, y considerando un tema interesante respecto a la mampostería estructural, decidimos tomar este tema, plasmarlo y empezar a platicar con ustedes. Es importante comentar que este webinar técnico, pues, no tiene una duración más allá de hora y media, 2 horas, con preguntas y respuestas. Y obviamente en ese tiempo, pues no vamos a generar estructuristas o calculistas o, no sé, también evaluadores o o especialistas en el tema. Pero sí lo que queremos hacer es generar un tema de conciencia respecto a qué mejoras hemos implementado y qué debemos de hacer al respecto para evitar que las estructuras sigan teniendo este tipo de condiciones. Perfecto. Vamos a continuar. Bueno, un poquito de mi semblanza, aparte de ello ya lo comentó la Inge Rocío, la voy a dejar aquí solamente para conocimiento de ustedes, pero la dejo ahí nada más. Perfecto. Pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué nos dice la normatividad al respecto? En la actualidad existen varios instrumentos normativos que nos manejan justamente o que nos hablan sobre la seguridad estructural y la estabilidad de las edificaciones. Este webinar va a vertir directamente sobre lo que es el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de mampostería. En este sentido, retomando lo que nos habla o lo que nos dice el artículo 146 del Reglamento de Construcciones, pues nos habla principalmente del sistema estructural. Nos dice que todas las edificaciones, cualquier edificación o cualquier estructura, pues debe de contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las diferentes acciones de diseño. Y obviamente considerando que estas deben ser transmitidas, perdón, de manera continua y eficiente hasta la cimentación, desde la azotea a través de cada uno de los niveles hasta llegar a la cimentación. Y obviamente de ahí tener una cimentación que pueda transmitir todos esos esfuerzos, todas esas cargas al terreno sin generar alguna condición de daño, ya sea en la estructura o a las edificaciones o al medio circundante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cuando diseñamos una construcción que no consideramos, por ejemplo, el peso de la misma o no consideramos asentamientos que se pueden presentar a corto, mediano o largo plazo, podemos generar hundimiento en periodos colindantes. Si no construimos sistemas de estabilización igual, podemos generar daño en construcciones colindantes. En ese sentido, por eso es importante desde este punto tomar en cuenta que siempre tenemos que tener un sistema estructural adecuado desde la azotea hasta la transmisión de cargas hacia el subsuelo y obviamente considerar el comportamiento que va a tener el terreno bajo esta condición de carga.
En la actualidad hemos cambiado mucho ese tipo de percepciones, ¿no? De investigaciones. Anteriormente hacíamos estudios o ensayos muy sencillos, muy básicos para construcciones de uno y dos niveles, incluso en ocasiones no se hacían estudios de mecánica de suelos. En la actualidad ya se recomienda mudar el tema de los estudios de mecánica de suelos a estudios geotécnicos o estudios geofísicos, que nos dan mayor información respecto al comportamiento del terreno. Incluso en algunas ocasiones, si vamos a tener edificaciones medianas o grandes, podemos instrumentar el terreno, generar modelos para poder determinar el periodo de vibración del suelo o los efectos de sitio que pudiéramos tener para el diseño o la evaluación de una edificación existente. Perfecto. Pues bueno, y además en ese sentido también utilizar técnicas geofísicas, por ejemplo, para la investigación del terreno y determinar si existen huecos, oquedades, discontinuidades, fallas, fracturas en el terreno, o incluso flujos de agua que nos pudieran afectar el comportamiento del terreno bajo la acción de carga provocada por la edificación que vamos a construir. ¿Va? Bueno, esta diapositiva básicamente en resumen habla sobre eso. Asimismo, bueno, hablábamos un poquito en la diapositiva pasada sobre el sistema estructural, pero en ese sentido la pregunta sería, ¿qué es el sistema estructural? Y tomé este concepto de un libro que seguramente la mayoría de ustedes conoce, Diseño Estructural, del doctor Meli. En este nos habla sobre los sistemas estructurales y dice que el objetivo principal del sistema estructural es resistir las fuerzas a las que va a estar sometida la estructura sin llegar a un punto de colapso o un mal comportamiento. Y bueno, obviamente las soluciones estructurales están sujetas a las restricciones que surgen de la interacción del proyecto. En este sentido, entonces la pregunta sería, ¿qué es un sistema estructural? Y básicamente el sistema estructural lo vamos a definir como el conjunto de elementos estructurales que nos van a ayudar a resistir todas las cargas. Hablamos de columnas, traves, losas, muros, etcétera, ¿no? Contrafuertes, contraventeos, contravientos, armaduras. Todo eso son elementos que nos van a ayudar a resistir las fuerzas y las cargas y transmitirlas a través de todo el conjunto hasta llegar a la cimentación. ¿Sale? Ok, en pantalla ustedes están observando un par de edificaciones que fueron construidas pues ya hace tiempo, ¿no? Vemos del lado derecho, por ejemplo, Palacio de los Deportes, que está ubicado en Ciudad de México, una estructura de 1968, bastante interesante, por cierto, con respecto a la forma de su diseño, ¿no? Una cubierta con un claro de 132 metros, que la verdad es que hasta el día de hoy puede ser bastante impresionante el diseño que se planteó y se manejó para este tipo de estructuras, ¿no? Al día de hoy esta estructura pues sigue vigente, se sigue utilizando para eventos, para conciertos y pues bueno, la verdad es que bastante padre esta construcción. Del lado izquierdo tenemos el puente Baluarte. Este puente fue construido, inaugurado en 2012, por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Tiene una longitud de 1124 metros de largo y más de 400, ahí se eleva a más de 400 metros de altura sobre el río Baluarte. En 2002, entre 2012 y 2016 ostentó el récord Guinness como uno de los puentes atirantados más altos del mundo. Bastante interesante la obra de ingeniería, incluso por ahí en YouTube, si buscan, van a encontrar un documental de megaestructuras que justamente habla sobre la construcción del puente Baluarte, una obra de ingeniería bastante interesante, pues la verdad es que no tan antigua, ¿no? Bastante reciente, ¿no? 2012, llevamos 12, 13 años, 14 años con esta estructura. Otra estructura bastante interesante, este es el edificio celanense que está ubicado ahí sobre Revolución, el edificio de profesiones, probablemente lo conocen, igual inaugurado en 1968, es un proyecto del arquitecto Legorreta, lo conocemos como el famoso edificio colgado, que básicamente consiste en un núcleo rígido de concreto, una estructura en la parte superior y de ahí bajan cables que sostienen todo el sistema estructural, ¿no? A la fecha, al día de hoy, esa estructura igual permanece de pie, sigue ocupándose, pero bueno, igual nuevamente bastante interesante. Entonces, ¿por qué comento esto? Hace,
hace no mucho platicaba con un par de personas y me decían, es que las construcciones de antes pues fueron construidas con materiales de muy buena calidad que duraban años y duraban muchísimo tiempo. En la actualidad las construcciones de ahora se hacen con materiales que son reciclados, ¿no? Y entonces pues las construcciones se dañan. Y la verdad es que pues no está tan relacionado el daño a ese tipo de condiciones. Vemos ahí otra construcción igual relevante, la Torre Latinoamericana, inaugurada en 1956, ahí en el centro histórico, ¿no? Referente, cada vez que venimos a Ciudad de México es una visita obligada para la selfie. Bastante interesante, 182 metros de altura y 44 pisos. Al día de hoy, bueno, después de tantos años, la estructura sigue de pie, se siguen ocupando como oficinas, locales comerciales, tiene restaurantes, miradores, etcétera, ¿no? Y la verdad es que una estructura que al día de hoy, pues la verdad es después de cada sismo no sufre mayor afectación. El resultado de la ingeniería mexicana, ¿no? Esta estructura en algún momento alguien preguntaba, pero ¿por qué no se daña, ¿no? Y alguien decía y comentaba, es que está flotando. Otros decían, no, pues es que tiene gatos hidráulicos, así lo mencionan luego a veces la población. Tiene gatos hidráulicos y otros, no, es que está muy pesado y por eso no se mueve. No, pues de entrada es justamente lo que comentábamos, el tema del diseño. Su diseño fue revolucionario para la época en la que se construyó. También en la cimentación, fue un ícono en su momento. Está sostenida sobre pilotes de concreto, 361 para ser exactos, que sostienen toda la estructura. Estos transmiten toda la carga al subsuelo. Y bastante interesante porque esta estructura pues está posicionada en una zona lacustre, ¿no? Sabemos que Ciudad de México está dividida en tres zonas geotécnicas. Una de ellas es la lacustre, la zona del lago, donde anteriormente estaba el famoso lago de Texcoco, una zona altamente, bueno, un terreno altamente compresible, pero a pesar de eso se buscó hacer estudios y se desarrolló un sistema de cimentación pues adecuado para el tipo de construcción que a la fecha pues nuevamente no ha provocado mayor afectación en la construcción o en la estructura y está estable la edificación, pero no es la única. Bueno, y vemos ahí en pantalla una imagen que hace referencia a algún colapso, ¿no? Este es solo una imagen de referencia, es un GIF que encontré en internet que me pareció importante destacar. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo mencionábamos en las estructuras anteriores, pues son estructuras que al día de hoy siguen vigentes, están estables. Pero eso no quiere decir que todas las construcciones que se hayan hecho en esa época, en ese tiempo, pues se mantengan vigentes y estén en buenas condiciones. Lo he platicado en en muchos cursos, en muchos webinars que he dado con algunos de ustedes. Mucho tiene que ver con el tema del mantenimiento, el buen diseño, la calidad de los materiales, la supervisión, el diseño estructural, los estudios, las investigaciones, el monitoreo, etcétera, ¿no? Y todo esto forma un conjunto de factores que pueden ya sea dar durabilidad a la construcción o en su defecto provocar daños importantes a la misma. Y más, si dejamos las estructuras y no las reparamos o no les damos mantenimiento, pues todo esto suma al deterioro de la edificación. Ahora bien, en este punto, en el caso de las estructuras de mampostería, pues México ha tenido un avance importante. A raíz de todo este tipo de situaciones, se han promovido mesas de trabajo, reuniones, comisiones que han llegado a generar actualizaciones, bueno, desde inicio, a plantear una norma técnica en estructuras de mampostería. En los sismos de 1950, 60, bueno, en los años 50, 60, 70, la mampostería como tal no se utilizaba como un sistema estructural. Básicamente era una estructura que se consideraba como una estructura, bueno, como muros divisorios, ¿no? Normalmente no se consideraba la resistencia o la rigidez que podía proporcionar al sistema. Después de ciertas investigaciones, estudios y los sismos del 85, muchos investigadores se dieron cuenta pues que la mampostería era un buen sistema estructural y que soportaba grandes cargas y tenía muy buena rigidez. A raíz de eso se empieza a plantear el uso de la estructura de mampostería como un sistema estructural que se adopta en la norma y se crea justamente la norma técnica
de diseño y construcción de estructuras de mampostería. Al principio era una guía general donde sí venían algunos criterios generales, mas sin embargo faltaba mucho tema de investigación. En el 93 sufre un cambio importante esta norma, se establecen los criterios específicos para el diseño. Sin embargo, a partir bueno, de esa fecha al día de hoy, hemos tenido varias actualizaciones en la norma que nos han permitido generar criterios de diseño estructural eficientes, ¿no? Y tener directrices claras de hacia dónde vamos y qué es lo que debemos tomar en cuenta o considerar para que las estructuras tengan mejores comportamientos. Y esto no solamente en la parte de diseño, sino también en la parte constructiva, que bueno, más adelante vamos a ver algunos de estos ejemplos. Les comentaba respecto a a la promoción de esta norma, la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras de mampostería. Y revisando un poquito la norma, pues esta nos dice que contiene los requisitos mínimos para el diseño, el análisis detallado y construcción de estructuras de mampostería. Pero es importante comentar que esta norma establece o solo permite el diseño y construcción con piezas nuevas de estructuras nuevas, perdón, de piezas artificiales, es decir, todo lo que es tabique, ladrillo, bloc, tabicón. Acepta mampostería sin refuerzo, pero solamente que sea mampostería de piedra natural. Vienen algunos criterios en el cuerpo de la norma. Ahorita, bueno, en el transcurso de la presentación, igual vamos a platicar sobre algunos criterios importantes que vienen plasmados en esta norma. Se publica esta norma y entonces empezamos a ver algunos cambios importantes. El ejemplo que ven ustedes ahí en pantalla está tomado de una presentación que da el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, donde compara la actualización o el impacto y el fortalecimiento que ha tenido estos temas de investigación en el diseño de las estructuras. Vemos del lado izquierdo una edificación construida y diseñada o planteada con un armado con el reglamento o con la reglamentación en 1966 y vean la condición que tiene de armado esa columna. Del lado derecho tenemos la misma columna para la misma estructura con los reglamentos actuales. Vemos ahí en la parte de abajo 2004 y 2023 y vemos cómo ha cambiado justamente la condición de armado y el detallado que han tenido las construcciones en la actualidad. Eso mismo que hemos visto en la norma de concreto a través de los años, muy similar lo tenemos en la norma de mampostería. Los cambios han sido para beneficio y para conocer mejor el comportamiento de las estructuras. Hemos generado nuevos procedimientos de análisis. Por ejemplo, uno de los más recientes, el análisis no lineal, ¿no? Que al día de hoy todavía le seguimos teniendo un poquito de miedo y solamente lo ocupamos en la norma solamente como tema de revisión, más sin embargo, bueno, es un método de análisis que va a tomar mucha relevancia y en un par de años va a ser uno de los métodos más exigidos en la normatividad vigente. Bueno, esa imagen justamente solo hace referencia al fortalecimiento de la normativa. Seguimos. Dentro de este tema de investigación también vemos las nuevas definiciones que nos plantea la norma de 2023. Vemos tres definiciones importantes que debemos de considerar. La primera, mampostería. ¿Y qué es la mampostería? Pues básicamente la norma nos los define como la construcción compuesta integrada por piezas de origen petro, natural o artificial y que por su tamaño pues pueden ser manejadas por una sola persona. Están unidas entre ellas con un mortero. Si nosotros leemos esta definición, entonces pudiéramos entender que lo que es el adobe, la construcción de tabique, la construcción de ladrillo, de bloc, de tabicón, forman, o de piedra incluso, forman parte de la mampostería. ¿Sale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero aquí tenemos dos definiciones importantes que son para las construcciones en las cuales vienen criterios en la norma, que es la mampostería confinada y la reforzada interiormente. ¿Y a qué nos referimos con mampostería confinada? Pues básicamente es un sistema estructural formado a base de muros de mampostería rodeada con castillos y dalas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo justamente de este sistema. Es importante llamarle a las cosas por su nombre. Me ha tocado en la actualidad todavía platicar con algunos constructores que
pues bueno, cuando les hablas de un sistema de mampostería se imaginan cosas diferentes. Por eso es importante compartir esta información. Muchos de ustedes, ingenieros, arquitectos, DROs o corresponsables incluso, pues obviamente estos conceptos los traen perfectamente grabados en su memoria, pero pues bueno, no toda la gente conoce toda esta información. Y el tercer concepto es la mampostería reforzada interiormente. Este concepto es importante porque también a veces existen, pues, un poquito de, vamos a decir que a veces no estamos tan de acuerdo con la definición, algunos, con respecto a la definición que nos plantea la norma o se entiende como mampostería reforzada a otro tipo de construcción. Entonces vamos a leer qué es la mampostería reforzada interiormente. Y nuevamente es un sistema a base de muros de mampostería en los que los elementos resistentes tienen acero de refuerzo horizontal y vertical. Normalmente la mampostería reforzada interiormente está formada a base de piedras huecas, perdón, de piezas huecas que en su interior alojan el refuerzo, ya sea vertical o horizontal, ya sea a base de castillos, el vertical, o de varillas ubicadas en las celdas, o también puede ser como refuerzo horizontal, ya sea a base de aceros horizontales. En la actualidad, bueno, anteriormente se utilizaba la famosa escalerilla y en la actualidad, bueno, ya cambiamos el uso de la escalerilla ya que ya está prohibido y utilizamos, por ejemplo, varilla, ¿sale? O en algunas ocasiones utilizan el alambrón. Bueno, dentro de estas definiciones vi la necesidad de poder enclarecer un poquito cuáles son estas dos construcciones, estos dos tipos de construcciones para tener mayor claridad al respecto. Y tomando las imágenes de referencia de la norma, pues puse estos dos ejemplos. Mampostería confinada, ahí viene la definición que ya la leímos con anterioridad y vemos un sistema de muros formado por muros y que el sistema está completamente confinado con castillos y dalas como bien hace referencia a la definición. Y en la parte de abajo tenemos la mampostería reforzada interiormente, que como lo comentábamos es un sistema formado por piezas huecas que alojan varillas, bueno, refuerzo vertical y refuerzo horizontal. El refuerzo vertical, lo comentábamos, puede ser a base de varillas o pueden ser armaduras para castillos. Y en el refuerzo horizontal, nuevamente pueden ser varillas, alambrón o anteriormente se utilizaba la famosa escalerilla. ¿Sale? Ok, y con eso pues damos mayor claridad. Aquí solamente agrandamos un poquito la imagen para que la puedan tener clara. Entonces estas dos me las brinco porque básicamente es lo que ya vimos en las diapositivas anteriores. Ahora bien, también es importante conocer los diferentes sistemas estructurales que nos vamos a encontrar para el caso de las estructuras de mampostería. Y estos ejemplos que ustedes ven ahí en pantalla los tomo directamente de la norma técnica de diseño por sismo. Me parece que vienen en el capítulo 4, capítulo 5 de la norma y menciona estos, por lo menos estos cinco que veo aquí, o que bueno, que plasmo aquí, vienen dentro de esta norma. Y vemos los muros de carga de mampostería confinada con piezas macizas y refuerzo horizontal. Aquí está un muro de mampostería y si dice confinada, pues nos habla de que en los extremos pues tiene sus castillos y en la parte superior y inferior tiene sus dalas, ¿no? A eso hablaríamos de un sistema de mampostería confinada. Piezas macizas, es decir, que no tienen huecos, ¿sí? Que toda la pieza es sólida y con refuerzo horizontal. Y aquí vemos en la parte superior el refuerzo horizontal, que ya lo decíamos anteriormente se utilizaba la famosa escalerilla, que es lo que vemos aquí en la imagen, y en la actualidad pues ya utilizamos acero liso o varilla. Del lado derecho tenemos un muro de carga de mampostería confinada con piezas huecas con refuerzo horizontal. Aquí vemos las piezas multiperforadas y el refuerzo horizontal para esta imagen está dado a base de escalerilla. Nuevamente, el comentario que hacía yo anteriormente, la escalerilla en la actualidad ya está prohibida. Esta imagen solo es una imagen de referencia. Del lado derecho tenemos los muros de carga de mampostería de piezas huecas reforzadas interiormente, que ya habíamos platicado de ella, mampostería a base de piezas huecas que tienen refuerzo vertical y refuerzo horizontal. Y hablábamos de que están unidas a través de un mortero aglutinante, que es justamente este que vemos aquí, una mezcla formada por cemento arena, cemento cal arena. ¿Sale?
Luego, abajo tenemos muros de carga de mampostería de piezas huecas o macizas, no confinados ni reforzados. Si ustedes observan, esta vivienda que vemos acá, pues no cumple con todos los requisitos para considerarse una estructura de mampostería confinada. Oye, ingeniero, ¿y cuáles son esos requisitos? Ah, bueno, pues ya lo veíamos en la imagen pasada. Aquí está. Estos son los requisitos que se tienen que revisar o que debe de cumplir una estructura para que se considere estructura de mampostería confinada. Y para el caso de una estructura con refuerzo interior, nuevamente, estos serían los criterios para poder considerar el cumplimiento y que sea considerada como una estructura de mampostería reforzada interiormente. ¿Sale? Nada más, nuevamente como referencia. Y del lado derecho tenemos una más, la mampostería de piedras naturales, ¿sale? Que vemos aquí. Normalmente la utilizamos ya sea para muros de contención o para cimientos de piedra, principalmente para casa, habitación o para bardas perimetrales o estructuras pequeñas, ¿no? De uno, dos, tres, máximo cuatro niveles, y dependiendo el tipo de suelo que tengamos. Pero, pues bueno, esta es la mampostería de piedras naturales. Que de estos cinco ejemplos de sistemas estructurales de mampostería, seguramente los cinco los conocen perfectamente. ¿Por qué está prohibida la escalerilla? Dice Roberto. Ok. En 1990 natural en muros de mampostería. Y ahí en esos ensayos se descubrió que el refuerzo horizontal, que era básicamente la escalerilla la que se estaba probando, se identificó que a bajas demandas de esfuerzos presentaba deformaciones y esto generaba fracturas o fallas en el refuerzo horizontal. Cuando se identificó en dónde se originaba la falla, esta falla se le atribuía principalmente al proceso de soldadura eléctrica. Entonces, a raíz de eso, el refuerzo horizontal de escalerilla fallaba antes de que la estructura pudiera empezar a deformarse de manera considerable. Entonces, reducía significativamente la resistencia del muro. Debido a ello y a los resultados que se obtuvieron, se prohibió el uso de escalerilla como refuerzo horizontal en muros de mampostería. Esto incluso, este comentario que les acabo de hacer, viene incluso plasmado en la norma de mampostería y más adelante se los muestro, pero la razón principal fue justamente esa, Roberto. Ok, va, perfecto. Y se los pongo más adelante bueno, en la imagen para en la presentación o en la pantalla para que lo puedan ver. Dice, ya no se usa varillas horizontales en muros. Sí, todavía se pueden usar. Claro que sí se usan varillas horizontales en muros como refuerzo horizontal. Sí, sí se puede. De hecho, en la actualidad tenemos diferentes formas de reforzamiento. Aunque en la norma solamente viene refuerzo horizontal, ya sea con varilla lisa o varilla corrugada, algunas empresas han metido nuevos sistemas de refuerzo horizontal como refuerzo a base de fibras, pero básicamente lo que hacen es refuerzan el mortero y con ello, pues bueno, adquieren mayor resistencia a corte, en la junta. Pero bueno, todavía no están como tal dentro de la norma de mampostería. Ok, vemos. Voy a continuar. Le puse a esta siguiente diapositiva un resumen de los sismos, el famoso sismo del Ángel, el sismo del 57 y el sismo del 85. ¿Por qué junté estos dos sismos? Bueno, estuve haciendo una pequeña investigación y encontré una publicación en internet que me pareció bastante interesante, una tesis incluso promovida bueno, a través del Instituto de Ingeniería de la UNAM. La voy a poner en las referencias de la presentación para que la puedan tener, pero revisando un poco los resultados de tanto la comparativa bueno, los resultados de los sismos del 57 y del 85, todo se resume a esta pequeña diapositiva que tengo aquí en pantalla y me pareció bastante interesante el podérselas presentar de esta forma. En los sismos del 57 y del 85, pues muchas estructuras, como sabemos, sufrieron daños por un sismo originado en las costas de Michoacán, que de ahí, bueno, la onda sísmica vino a Ciudad de México y afectó no solo Ciudad de México, algunos estados como Puebla, Morelos, Tlaxcala, los estados colindantes fueron los que más afectaciones sufrieron. Y para el caso de Ciudad de México, tenemos este resumen que vemos ahí en pantalla. Son diferentes tablas, cada una de ellas nos muestra cierta información importante. Para el caso del tema que estamos tratando,
vemos una pequeña tabla que nos habla sobre los sistemas estructurales empleados, en la que catalogaron a los diferentes edificios según la investigación que se hacía. Y para este caso, esta tablita nos ayuda a identificar cuál es el sistema que nosotros estamos investigando de acuerdo a la presentación, que son muros de carga de mampostería. Tiene una clave determinada MCM. Aquí, perdón, aquí se me movió. Esta tablita de acá abajo nos habla sobre los diferentes daños que se tuvieron en las estructuras de muros de carga de mampostería. Es esta tercera fila, y si ustedes observan tenemos un número importante de edificios que tuvieron daños graves dentro del análisis o la investigación que se hizo. ¿Sí? Ahora bien, en este punto nosotros podemos identificar ¿cuántas estructuras? Aquí vemos alrededor de 24, 25 estructuras 24, perdón, estructuras que tenemos, y cada una de ellas, bueno, tenemos una clasificación del daño que tuvieron. Tuvimos un número importante, alrededor de 6, 7 estructuras con un colapso total. Tenemos una con un colapso parcial, y de ahí el resto tenemos estructuras con daño grave, y todas son hechas a base de mampostería. Entonces tenemos ahí un problema importante que debemos investigar el por qué sucedieron estos daños. El número de edificios. ¿Quién es el Antonio? Dice, ¿qué significan los números de abajo? El número de edificios. Como les comentaba, esto hace referencia a dos investigaciones, tanto de los sismos del 85 como los el sismo del Ángel. La idea es presentarles un poquito de qué es lo que traía esta investigación o esta tesis. Y en la parte de abajo vemos las diferentes fallas que se presentaron en las diferentes construcciones. Vemos irregularidad en planta, edificaciones ubicadas en esquina, mala construcción o mal diseño, golpeteo entre edificaciones, sobrepeso o concentración de peso o de masas, irregularidad en elevación, daño previo, hundimientos, planta baja débil, problemas de cimentación, columna corta, estructuración modificada o autoconstruida, punzonamiento, ubicado en cuña, mala calidad de los materiales y grado de conservación. Si se dan cuenta, la mayoría tiene problemas de irregularidad en planta. Entonces nos damos cuenta que tanto irregularidad en planta como irregularidad en elevación, como planta baja débil, problemas con la cimentación, columna corta, son irregularidades en la edificación. Si nosotros revisamos nuestro reglamento de construcciones, bueno, la norma técnica de diseño por sismo, nos vamos a dar cuenta que la norma castiga a las construcciones entre más irregulares sean, incluso reduce el nivel de distorsión que éstas puedan tener. Entonces, al reducir el nivel de distorsión, pues genera una estructura más rígida y evita justamente llegar a estos puntos de daño importantes. Pero eso encarece el costo de la edificación. Dentro de la información que se ha difundido a través de los años, pues básicamente ha generado este tema de concientización para evitar que en algún momento podamos generar construcciones irregulares. En algún momento se había platicado y se había planteado que muchas veces el origen de este tipo de irregularidades tiene que ver con el diseño arquitectónico, el proyecto como tal. En algún momento se ha planteado el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, a través del doctor Renato Berrón, que es el director general, ha promovido últimamente el hecho de generar una nueva materia en la retícula de la licenciatura de arquitectura, que es arquitectura sismorresistente. Y este concepto de arquitectura sismorresistente hace referencia justamente a eso, a mostrar a los alumnos la importancia que tiene generar construcciones regulares. Muchas veces los arquitectos, los diseñadores se quejan mucho de esta parte, de esta situación, ¿no? Donde dicen, es que el ingeniero solo construye cajas de zapatos, ¿no? Estructuras cuadradas. Y el ingeniero estructural, pues, se queja mucho del diseño arquitectónico o del proyecto arquitectónico porque habla sobre las diferentes irregularidades. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, sin embargo, pues obviamente la solución estructural va a ser mucho más cara y puede ser en algunos casos deficiente, perdón, o incluso comprometer la estabilidad o la seguridad estructural de la edificación si no se diseña o no se analiza correctamente o no se toman en cuenta todas las consideraciones dependiendo la condición y el proyecto que se tiene. Entre más complicado sea el proyecto, pues más complicada va a ser la solución, más cara,
y probablemente requiera algún tipo de análisis especial o específico para poderse considerar, ¿no? Las estructuras actuales, pues a veces se quieren solucionar con análisis simplificados, ¿no? Y justo en 2004 esa fue la razón principal por la cual se eliminó el análisis simplificado para estructuras de mampostería. Este análisis simplificado se utilizaba para estructuras pequeñas. Se había planteado con la finalidad de poder facilitar el diseño de estructuras pequeñas. Desafortunadamente, algunos constructores, algunos desarrolladores utilizaron y aplicaron el método simplificado de manera indiscriminada y sin importar si la estructura cumplía o no cumplía los requisitos para poder ser analizada bajo ese criterio, pues se construyeron y se analizaron muchas edificaciones en este tema. A raíz de eso, en 2004, por el uso indiscriminado, el comité decide eliminar justamente, bueno, había salido en 2004, se elimina con 2017 de la norma, es el uso de este método simplificado y surge una nueva problemática. ¿Por qué? Porque ahora las construcciones pequeñas, como por ejemplo una caseta de vigilancia, una estructura, no sé, por ejemplo, una bodeguita muy pequeña, un cuartito, una recámara pequeña que querías hacer una pequeña ampliación, tenías que hacer un análisis numérico. Y entonces, obviamente, encarecía el costo, ¿no? En 2023 se retoma el método simplificado, se vuelve a incluir a la norma de mampostería, pero ahora con unas restricciones un poco más fuertes para la aplicación del método simplificado. Entonces, bueno, larga historia para este método, pero bueno, en la actualidad sigue estando. Ok, entonces, a qué nos lleva justamente el resultado de esta tesis que vemos aquí en pantalla? Pues a identificar que en el 85 y en el sismo del Ángel tuvimos muchas construcciones de mampostería que sufrieron daños importantes, mucho relacionado con el tema de diseño, mucho relacionado con el tema de la supervisión, la mala construcción, la mala calidad de los materiales, la falta de mantenimiento y muchas otras cosas que sumaron al deterioro de las construcciones. Entonces, eso nos tenía que haber dado una nueva lección y aprender algo importante, que era diseñar de manera adecuada, eficiente, segura, considerar todos los aspectos y condiciones a las que iba a estar expuesta la estructura y construir adecuadamente con métodos seguros, con materiales de buena calidad, con buena supervisión. En teoría, eso es lo que debió habernos enseñado justamente estos sismos, y se supone que sí nos enseñó. A raíz de eso, pues hubo modificaciones en la norma. Sin embargo, seguimos teniendo problemas. Uno, por ejemplo, aquí ustedes van a ver en esta diapositiva, hablamos del golpeteo de las edificaciones. Por acá viene golpeteo, ¿sale? Y vemos en la siguiente imagen justamente esta condición, el del sismo del 85. Aquí vemos este hotel y vemos que existe golpeteo contra las dos edificaciones, ¿no? Esta edificación, la más grande, sufre afectaciones en este punto y este edificio, el de en medio, colapsa en un entrepiso por completo. ¿Pero por qué colapsa en este punto? Bueno, si ustedes ven del lado izquierdo, van a ver una estructura pequeña de escasos 3 4 niveles que golpea, genera una fuerza horizontal en este punto, genera un cortante. Dicha estructura, esta, no está diseñada para soportar ese golpeteo y termina fallando. Al fallar una columna, se redistribuyen las fuerzas y por la fuerza cortante que se genera en este punto, termina colapsando toda esta parte de la estructura. Obviamente esto ya no sirve. Si ustedes revisan del lado derecho, se van a dar cuenta que también provocó el colapso de esta columna. Afortunadamente la estructura estaba de pie, pero pues bueno, esta estructura al final todo lo de arriba pues ya no es factible poder utilizar, ¿no? Tenemos un colapso parcial. ¿Y qué lección nos dejó esto? Bueno, la importancia de poner a analizar las estructuras, revisar el nivel de distorsiones que pudiera tener y hacer un análisis para poder hacer estas consideraciones y de ahí generar condiciones para la separación entre edificaciones. Se genera la famosa junta sísmica. Si ustedes ven, del lado izquierdo tenemos dos edificios. Estos dos edificios no pertenecen a México, son construcciones hechas en Japón. Tienen allá una separación de entre 40 a 50 centímetros aproximadamente entre ellas, que ya viene plasmada en su reglamento y todas las construcciones tienen esa separación.
desde inicio, desde proyecto. Acá a veces cuando vamos a construir, el cliente dice, es que mi terreno llega hasta allá. Sí, pero tienes que dejar 5 centímetros y por 5 centímetros se andan peleando con el vecino. En Japón dejan 40, 50 centímetros alrededor de todo el edificio y no nos quejamos, pero eso se debe principalmente a la falta de conciencia y la falta de percepción del riesgo. El cliente a veces no percibe el riesgo al que está expuesto. Esta separación entre edificios permitiría un mejor, bueno, permitiría que la estructura se desplace y no golpee con los edificios colindantes. Eso también ayuda bastante para esta parte. Obviamente eso no quiere decir que gracias a eso vamos a dejar de hacer las revisiones por distorsiones, ¿no? Claro que no, tenemos que controlar esos desplazamientos laterales que pueda tener la construcción. Y bueno, vemos ahí una diapositiva que nos dice cuáles son las principales causas de este golpeteo y nos habla sobre la falta de junta sísmica. Lo que ya les comentaba, la separación de colindancia, el reglamento nos pide que como separación mínima debe ser de 5 centímetros para el caso de Ciudad de México. Y 5 centímetros del predio colindante, es decir, en total la separación debe ser de al menos 10 centímetros. En algunos estados, como Querétaro, te pide 5 centímetros nada más, pero por la condición de sismicidad que tienen en la zona. Eso, pues bueno, no siempre se respeta y a veces el cliente pues quiere que construyas prácticamente pegado o encima del muro del vecino, ¿no? Pero bueno. Diferencia de alturas también a veces entre diferentes edificios, eso genera diferente periodo de vibración por la rigidez, por el sistema estructural, etcétera. Y bueno, esa puede ser una condición que también favorece el tema del golpeteo, ¿no? Y diferencia de masa o de rigidez, también muchas edificaciones se plantean bajo diferentes sistemas constructivos o estructurales y pues bueno, eso puede generar un desplazamiento lateral mayor pues bueno, al final puede llegar a un punto de golpeteo con edificaciones colindantes o como lo dice aquí, choques entre predios colindantes. ¿Sale? Y bueno, a veces no se considera también los efectos de sitio, que esa es otra condición. Para el caso de Ciudad de México, en la zona lacustre, pues es una condición que sí debemos de tomar en cuenta. Incluso en las edificaciones del grupo A, la normativa actual te pide poder instrumentar el edificio para saber cómo se va a comportar y eso te ayuda pues a monitorear a larga distancia también el comportamiento del edificio. Pero bueno, ok. ¿Qué pasa con el sismo del 99, el sismo de 1999 de Tehuacán, en junio del 99 en Tehuacán? ¿Qué pasa? Pues vean este ejemplo. Tenemos una edificación a base de mampostería reforzada interiormente. La normativa actual te pide que estas son las consideraciones que tienes que tomar en cuenta. Si yo revisara con la normatividad actual, pues es obvio que esta estructura, esta construcción no va a cumplir. Olvídense del sistema de estructuración que tiene, que de entrada es deficiente porque no hay continuidad en algunos sistemas, en algunos muros o hay desfase de algunos ejes. Se entiende esa parte, pero bueno, dejemos a un lado la situación del sistema de estructuración y vámonos con los criterios únicamente o requisitos para mampostería con refuerzo interior. Y si analizamos un poquito la construcción, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, aquí nos dice que la separación entre refuerzo vertical no debe ser mayor bueno, a 6 veces el espesor del muro o 80 centímetros. Si yo tengo un muro de 10 centímetros, por ejemplo, pues bueno, serían 60 centímetros o 80 centímetros la separación máxima entre refuerzo vertical. Si yo reviso, aquí voy a encontrar una varilla, esta es una varilla de refuerzo vertical y la otra la vuelvo a encontrar, vean hasta acá, pero creo que no tiene continuidad. Entonces, pues de aquí hasta esta esquina no tenemos 60 centímetros, ni siquiera 80. Sobrepasamos la distancia o la separación máxima que debe tener el refuerzo vertical. Y también nos habla de un refuerzo horizontal, mismo que si revisamos, pues tampoco se observan refuerzos horizontales, ya sea alambre, alambrón, escalerilla o varilla, no tenemos ningún tipo de refuerzo horizontal, ¿no? No nos damos cuenta que la falta de cumplimiento normativo o de criterio estructural en este proyecto pudo sumar a la condición de falla de esta edificación.
Obviamente esta edificación al final se reparó, aquí está la foto final donde ya se reparó el sistema. Se pudo reparar y se pudo reforzar debido a que si ustedes observan en la fotografía inicial no existe una deformación del sistema de piso, es decir, de la losa de entrepiso, y eso ayuda para poder hacer el reforzamiento de los muros, generar una alineación de este eje que tenemos al fondo, y dejar una sola fachada al frente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Este es un ejemplo del daño que provocó el sismo del 99. Incluso hay una publicación igual de Senapred del Instituto de Ingeniería de la UNAM donde muestra los resultados de los sismos bueno, del sismo del 99, un sismo intraplaca. Y bueno, aquí nada más les dejé la diapositiva como para abundar un poquito en el tema sobre las deficiencias que tuvo con respecto al cumplimiento normativo que maneja la actual norma de mampostería. Vean, por ejemplo, lo que les comentaba, aquí inicia el refuerzo, pero aquí arriba pues ya no se observa. Aquí vemos dos celdas consecutivas, que es lo que te marca la norma técnica de mampostería, que en los extremos debemos tener la famosa doble celda consecutiva, ¿no? Con refuerzo. Aquí abajo está, pero aquí arriba solo se observa un pedacito de color gris que sería la mezcla, pero solo es uno, un choricito. Falta el otro. Entonces, pues bueno, seguramente a la mitad del camino se quedó. Aquí vemos este choricito de color gris, que es el refuerzo vertical, la famosa mezcla de mortero o de cemento. Igual aquí alcanzamos a ver, pero la separación entre ellos pues no cumple con este requisito de 60, de 6 veces el espesor del muro u 80 centímetros, ¿sale? Pieza hueca, sí, es una pieza hueca, así es correcto. Si vemos la imagen aquí en este donde está el cursor, alcanzamos a ver que es una pieza hueca, ¿sí? Ladrillo hueco. Ok. Bueno, ¿y qué pasa con los sismos del 2017? Seguramente me van a decir, oye, queríamos ver más ejemplos. Bueno, vamos a ver un poquito de algunos ejemplos más ahorita en las siguientes diapositivas. Sé que a lo mejor es muy corta la información que estamos dando, pero justo les comentaba, a veces el tiempo es un poquito corto en este sentido. Entonces, tenemos dos sismos en 2017, Chiapas y Puebla, ambos 2017, uno el 7 de septiembre y uno el 19 de septiembre, uno de 8.2 en magnitud y otro 7.1. Ok, ahora, ¿qué daños provocó el sismo del 2000, los sismos del 2017? Pues bueno, vean ahí en pantalla un ejemplo, se los he presentado en algunos otros cursos. Un edificio ubicado en la calle Enrique Rebsamen, 241, en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. Vemos la imagen del lado izquierdo, de la construcción como estaba antes del sismo y al final la construcción como queda después del sismo. Si ustedes observan la condición de falla que presenta este edificio, pues hace referencia principalmente a la falla por planta baja débil, ¿no? Este, vemos que la planta baja, pues, tiene el uso de estacionamiento, algo muy común que pasa en algunas edificaciones de la Ciudad de México y de algunos estados. No tenemos suficiente espacio y ¿qué hacemos? Pues construimos los estacionamientos en planta baja. Ahora, esto no quiere decir que por eso la estructura va a ser vulnerable. No, tiene que ver mucho con el sistema de estructuración. Si ustedes observan, pues para poder compensar la rigidez que nos hace falta, en los niveles superiores tenemos las columnas y estas mochetas que le dan mayor rigidez a la fachada en los niveles superiores. Pero ¿qué pasa en planta baja? Ustedes van a observar que solamente tenemos tres columnas con una sección bastante pequeña y tenemos una losa plana porque no observamos traves. Y aquí abajo de esta vemos un ábaco, un capitel, que es la que nos ayuda a incrementar la resistencia a corte de la losa para evitar fallas por punzonamiento o por penetración. Pero, pues bueno, en las dos columnas laterales, pues no observamos esta condición. Si ustedes ven la fachada, se van a dar cuenta que ya preexistente tenía unas grietas diagonales que ya se observaban en la fachada. Entonces, ¿qué pasó con esta condición? Planta baja débil o piso blando, así es, Arqui Adrián, es correcto. Entonces, al final, bueno, viene el sismo, se induce un movimiento, un desplazamiento lateral, hay concentración de esfuerzos en la parte superior de columnas en este nivel y termina colapsando toda la planta baja. Si ustedes cuentan, tenemos uno, dos, tres y cuatro niveles.
Uno, dos, tres y cuatro niveles. Si ustedes observan, se pierde toda la planta baja. ¿Sale? Ok. Entonces, vemos esta segunda imagen. Uno, 2, 3, 4 y 5 niveles. Del lado derecho, uno, 2, 3. ¿Qué pasó aquí? Se perdieron dos niveles, ¿sí? Y tenemos la misma condición. En la fachada tenemos en planta baja solamente cuatro elementos, bueno, que son, los tenían como columnas, pero son prácticamente castillos que sostienen toda la construcción. Vemos que el nivel de rigidez que tienen en el nivel superior es diferente a la rigidez que tienen en planta baja, que es bastante deficiente, bastante menor. Es una edificación bastante larga, vean, son tres torres, unidas a través de estas famosas traves de acoplamiento que más bien parecían dalas, ¿no? Entonces, pues trabajaban como tres sistemas diferentes, ¿no? Independientes. Pero bueno, ¿qué pasa con esta construcción? Nuevamente existe, concentración de esfuerzos en las columnas en los niveles superiores, colapsan la estructura y se pierden dos niveles completos, ¿sí? La planta baja, que es el estacionamiento, y el primer nivel. Vean, aquí ya no existen estos dos niveles. ¿A qué nos lleva con esto entonces? Bueno, pues que una de las fallas principales en las edificaciones en 2017 y en el 85 incluso fue la famosa planta baja débil. ¿Qué tenemos que hacer? Una de las lecciones aprendidas de estas imágenes pues sería evitar en lo posible la construcción de edificaciones con planta baja flexible. Ahora, el tema del uso del estacionamiento pues, se prohíbe, no. De hecho, en la norma técnica de proyecto arquitectónico te pide que la edificación cuente con un estacionamiento. Oye, ingeniero, entonces, ¿cómo le voy a hacer si no puedo tener plantas bajas débiles? Bueno, el estacionamiento no es una condición para generar una planta baja débil. El estacionamiento, si tú ya proyectaste un estacionamiento en planta baja, pues lo que tienes que hacer para compensar la rigidez, pues sería, por ejemplo, incrementar la sección de columna en planta baja o colocar muros o colocar contravientos, etcétera, para dar mayor rigidez a la planta baja. ¿Por qué se llevó dos plantas y la segunda no era débil? Ah, pues es simple, con el golpe que va cayendo y el peso que tenemos en la parte superior y vean en la parte, en el nivel superior, pues nada más tenemos uno, dos, tres mochetitas, cuatro mochetitas y también son pequeñas y estaban mal confinadas. Si ustedes observan en la imagen de la derecha, este es un muro de mampostería y solamente el castillo lo tiene acá, porque es el que se marca. Igual de este lado era un muro de mampostería y solo tiene el castillo de este lado, es decir, que no era un sistema completamente confinado. Entonces, al caer, pues solamente los niveles inferiores por el golpe se rompen y el nivel de planta baja, pues no tenía la resistencia suficiente. Por eso fallan dos plantas. Flexocompresión con la hipótesis que son parecidas a las de concreto. Sí, de hecho en la norma también te maneja eso y lo podemos ver. Hay algunas referencias, perdón, es que le estoy dando contestación a la pregunta de Alfonso. Dice, ok, bueno, todo esto viene de hecho en la norma de mampostería, entonces si quieren lo revisamos. Dice, entonces es una estructura de MC, NAI. Es una estructura de mampostería que está parcialmente confinada con castillos y dalas. Y de hecho, si ven, la losa también es plana. Pero bueno, entonces son diferentes condiciones que justamente llevan a esta condición de falla. Dice ingeniero, en el sureste de México se construye con muro de block 10, 20, 40 y las normas dicen que debe ser una relación de esbeltez, debe ser mayor o igual a 20, puede ser hacer que se cumpla la norma S, podría colocar una dala intermedia. Dice, se puede. Ok. ¿Cómo puedes hacer? Ah, pues por ejemplo, puedes atiezar los muros. Eso puede ser una condicionante. Luego, reducir la separación de muros, en sección perpendicular, perdón, perpendiculares, te ayudan a reducir ese nivel de esbeltez que puedes tener en los muros. Colocar una cadena intermedia, pues realmente no te refuerza como tal el muro por temas de esbeltez, porque al final la cadena pues va a estar trabajando en la misma condición, a compresión. Entonces no sería una condicionante. ¿Cómo atiezo los muros? Pues bueno, generando mochetas.
Como por ejemplo en en los closets tienes un pequeño muro perpendicular al muro que llevas y entonces, bueno, pues al final estás generando un elemento que va a atiezar tu muro y evitar una falla por esbeltez. También puede ser esa una condición. O incluso en tus revisiones habrá que revisar. A veces no pasan y necesitas incrementar ya sea el espesor del muro. Aquí, por ejemplo, manejan 10, 20, 40. La norma nos maneja que para estructuras tipo uno el mínimo debería ser de 12 centímetros. Entonces ahí el problema no es tanto la pieza, sino más bien que no se está cumpliendo con el requerimiento de la norma. La norma te dice al menos 12 centímetros. ¿Qué tienes que hacer? Pues obviamente generar secciones, bueno, cambiar el tipo de pieza para cumplir con una dimensión mínima de 12 centímetros, según lo que te dice la norma, y revisar. Si no te cumple, pues incluso puedes ir modificando. Recuerden que hacemos revisiones y si no cumple, podemos cambiar el tipo de pieza. Incrementar la resistencia, cambiar el tipo de mortero, cambiar el tipo de pieza, eh, no sé, por ejemplo, incrementar el armado en los castillos, la resistencia en el concreto de los castillos, todo eso te va a ir sumando, agregar refuerzo horizontal, todo eso te suma para incrementar la resistencia y la rigidez de los muros de mampostería, ¿no? Pero dependerá de el tipo de estructuración que tú manejes o que tú tengas. Dice Alfonso, no se indica el nivel de agrietamiento en la norma. Ok, Alfonso, no te preocupes, lo revisamos un poquito más adelante y lo vemos, claro que sí. Ok. Y de aquí, justo viendo las imágenes anteriores, se ha hecho famosa una frase que muchas veces se repite, varias veces, incluso en algunos congresos, y dicen, los desastres naturales. Pues, ¿qué creen? Los desastres naturales no existen. ¿Y por qué? Bueno, pues los desastres naturales como tal no existen porque básicamente el desastre se construye socialmente. El riesgo es una construcción social. ¿Por qué? Bueno, porque a veces nosotros construimos de manera deficiente, construimos con materiales de mala calidad, con falta de supervisión, con falta de un proyecto, sin permisos, sin hacer estudios de suelos, asentándonos en zonas de inestabilidad de laderas, cercanos a zonas de ríos, en laderas, etcétera, o en zonas de deslizamiento o no sé, de agrietamiento de terreno. Ahí es donde nos vamos y nos asentamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el terreno que queremos comprar cercano a la ciudad pues está muy caro y no nos alcanza y vamos y compramos en la sierra, pero nos asentamos en lugares inestables, ¿no? Entonces, nosotros mismos al construir con todo este tipo de condiciones, este cúmulo de condiciones, pues bueno, generamos esta condición de riesgo y cuando sucede el desastre, pues el desastre no sucede por una condición natural. Puede ser generado o inicialmente iniciado por una condición, con un peligro o amenaza natural, pero al final el origen fue la condición de vulnerabilidad que teníamos provocada principalmente por nosotros, no construir en una zona adecuada, con buenos materiales, con buena supervisión, con un buen proyecto, con estudios geotécnicos, estudios geofísicos que respalden un buen comportamiento de mi estructura o de mi edificación. A veces nos queremos ahorrar todo este tipo de situaciones. ¿Vale? Ok, perfecto. Y de aquí sale una definición que viene tomada principalmente pues de investigaciones en temas de gestión de riesgos, que dice que el riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad por exposición. Como ya lo comentábamos, el peligro o amenaza tiene que ver con una condición o un fenómeno natural, ¿no? Podemos ser un sismo, puede ser una lluvia, una granizada, viento fuerte, un huracán, puede ser el peligro o la amenaza. La vulnerabilidad, pues, está asociada a la susceptibilidad o propensión de un medio o de un elemento a ser afectable. Y la exposición, pues, tiene que ver con la cantidad de personas o bienes expuestos que pueden ser dañados o afectados. Si nos damos cuenta de esta pequeña formulita que vemos ahí en pantalla, la condición de vulnerabilidad es la que más afecta a las construcciones. En ese sentido, para el caso de las edificaciones de mampostería y cualquier tipo de edificación, pues tenemos que conocer cuáles son los factores que pueden afectar esa vulnerabilidad. Y vemos ahí en pantalla 5 de estos aspectos.
aspectos de tipo geométricos que tienen que ver con las condiciones de vulnerabilidad estructural o de regularidad estructural, lo que comentábamos al principio, irregularidad en planta, en altura, en elevación, en masa, en rigidez, en resistencia, falta de continuidad de elementos estructurales, construcción en una zona de laderas, etcétera. Todo esto son condiciones de regularidad estructural y es un aspecto importante que afecta la vulnerabilidad de la edificación. Aspectos constructivos que tiene que ver, como lo comentábamos anteriormente, la mala calidad de los materiales, no sé, el tipo de pieza, el tipo de mezcla, la mala calidad de los agregados, la mala dosificación del mortero, el dejar mucho tiempo la mezcla, el no humedecer adecuadamente las piezas de mampostería, pues pueden ser condiciones, de vulnerabilidad, pero están relacionados con aspectos constructivos. Abajo tenemos los aspectos o los factores estructurales, que como vemos ahí tienen que ver con un criterio de diseño estructural, es decir, la utilización de muros confinados o muros reforzados, falta de detalles en castillos y en dalas de confinamiento o falta de castillos y de dalas, falta de dalas de cerramiento o dalas de corona o dalas de amarre, el no colocar en los planos, por ejemplo, características o detalles para el reforzamiento de aberturas o de huecos en muros o no considerarlas en el diseño estructural, o la disposición de los siguientes niveles o pisos, es decir, la continuidad de los diferentes elementos estructurales, amarre o fijación de las cubiertas, es decir, cómo conectamos los muros con las cubiertas, con las losas de entrepiso, de azotea, una mala cimentación, no considerar, por ejemplo, en el diseño de la cimentación, asentamientos a corto o mediano plazo, eso también puede ser una condición, los bulbos de presión, la inestabilidad de taludes en predios colindantes también puede ser una condición de aspecto estructural que genera vulnerabilidad en la estructura. Aspectos de entorno, como puede ser, por ejemplo, la topografía, también esa es otra condición. Construir en una zona de pendientes, pues puede generar efectos de columna corta en una estructura. Suelos, igual tipos de suelo. En Ciudad de México, igual que en Querétaro, tenemos tres tipos de suelos: suelos blandos, suelos intermedios y suelos duros. Y aunque el proyecto estructural que tú vas a hacer, a lo mejor lo vas a duplicar, lo haces en una ciudad de Querétaro y ese mismo proyecto te lo quieres llevar a Puebla, Oaxaca o Veracruz, no puedes construir con el mismo proyecto estructural, ya que las condiciones de sitio son diferentes. Entonces tendrías que volver a analizar la estructura para poder considerar los aspectos de diseño para cada una de las zonas y los reglamentos de construcción y los fenómenos y los peligros y el entorno y el tipo de suelo para cada uno de los sitios. Entonces la solución estructural puede variar. No va a ser exactamente la misma, ¿no? Y a veces nos confiamos con eso. ¿Por qué lo comento? A veces en algunos proyectos que, por ejemplo, se hacían con el INIFED, que era el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, te generaba un proyecto tipo, te lo mandaba y no se revisaba tal como te lo enviaban con esos planos, con eso se construía y pues a veces no se hacía una revisión del proyecto con las condiciones del sitio para revisar que efectivamente el proyecto cumpliera, sino simplemente se generaba una memoria justificando el armado y así se construía, ¿no? Entonces todo esto genera factores que pueden afectar la vulnerabilidad de la construcción y pueden hacer que tu estructura sea más vulnerable, ¿sale? Vemos ahí en pantalla, esta edificación se las he puesto varias veces en varios cursos. Esta edificación es una presidencia municipal allá en Tlaxcala, en Cheutempan. Bastante interesante la construcción, ya lo he platicado en varias ocasiones. Si nosotros revisamos y vemos la condición que tiene esta edificación, pues entre más la veamos, pues más rara y más curiosa se pone. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, analizando, vemos que hay ejes donde nos hace falta el elemento vertical, es decir, la columna, o hay ejes donde existe desfase de la conexión trave-columna, ejes donde no tenemos la condición de la trave, ejes donde nuevamente tenemos desfase o desfase entre los elementos estructurales columna-trave, nos falta la trave. Hay zonas en donde, por ejemplo, para esta columna cae directamente sobre un arco y este arco, pues, sobre dos pequeños castillitos, ¿no? Y estos castillos pues son de dimensiones bastante pequeñas y caen sobre otro arco que no tiene mayor continuidad. Esta columna que ustedes ven aquí cae directamente sobre una losa. No hay una trave que nos ayude a resistir la fuerza cortante
en este punto y distribuirla hacia los muros de concreto que tenemos en los laterales. Si observan en este entrepiso, pues nos vamos a dar cuenta que las aberturas son de forma rectangular, pero en medio son de forma, bueno, un arco arriba, ¿no? Entonces, como que genera una condición diferente, ¿no? Y abajo tenemos un corredor pues hecho con columnas circulares. ¿Cómo cambiaron el armado de una columna circular a una columna cuadrada? Pues habrá que ver el detalle que viene en planos, ¿no? Esta es una construcción de una presidencia municipal y si revisamos el reglamento de construcciones, pues está catalogada como una estructura del tipo o del grupo A, el artículo 139. Pero entonces se supone que estas estructuras se diseñan con un mayor nivel de seguridad, que los factores de seguridad que utilizamos para las convenciones de carga son un poquito más altos. En teoría, esta estructura debería ser más segura. Si yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que esta estructura es muy segura? Pues seguramente todos vamos a coincidir en la misma respuesta y seguramente la respuesta va a ser no. O alguien, bueno, este, si alguien considera algo diferente, pues igual, ¿no? Dice Rafael, pareciera que se preocuparon porque pareciera un edificio histórico sin considerar aspectos técnicos. Y vean, al final, ¿cómo quedó? Pero aquí retomo una frase que en algún momento algún compañero, bueno, no algún compañero, más bien alguien comentó, ¿no? Y creo que es importante retomarla, ¿no? En la parte de arriba dice, no se necesitan ingenieros para hacer caminos, ni arquitectos para hacer casas, así como varias profesiones que no son necesarias para el crecimiento del país. Alguien lo comentó, seguramente saben quién es. Imagínense si nuestros tomadores de decisiones, si nuestros representantes, las máximas autoridades piensan eso, pues imagínense a dónde vamos a llegar. Vean la construcción de la presidencia, ahí está, es exactamente la misma. Veanla. Nada más lo único que incrementaron fue que en la parte de arriba colocaron ya ventanas en en toda la fachada, pero todo lo demás quedó exactamente igual. Comparen las imágenes y se van a dar cuenta que es exactamente la misma. ¿Cómo corrigieron esto? Desconocemos totalmente, pero bueno. Sí. Y ahí la pregunta sería, oye, ¿y qué pasa con desarrollo urbano? ¿Y qué pasa con el DRO que firmó esta obra? Bueno, pues desafortunadamente hay una publicación que dice que para obras de gobierno no es necesaria la intervención de un director responsable de obra. Y no es necesario el registrar un proyecto estructural y no es necesario hacer los trámites correspondientes. Entonces, desde ahí tenemos un gran problema con las obras públicas. Pero bueno, no nos vamos a meter más en el tema. Veo dos comentarios ahí. Dice Humberto el Innombrable. Vamos a decir, no sabemos quién es, pero bueno, creo que todos tienen ahí ya la idea. Ok, lecciones aprendidas, evolución y aciertos. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno. Que las construcciones de mampostería confinada tienen un buen comportamiento si las diseñamos de manera adecuada y apropiada. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Que podemos considerar una estructura de mampostería, si hacemos un buen diseño, pues esta se va a comportar de manera adecuada y va a tener una buena resistencia, rigidez, resistencia, estabilidad y pues puede tener un buen comportamiento y puede ser segura. Segundo, que el control de distorsiones de entrepiso nos va a ayudar a mejorar el comportamiento de la estructura y evitar o reducir el nivel de daño que pueda tener una construcción. Eso también es importante. El agregar refuerzo horizontal en muros de mampostería incrementa la resistencia a corte y el nivel de distorsión y rigidez en la estructura de mampostería y tiene mejor comportamiento. El tener control de calidad de los materiales y de la mano de obra y así como el nivel de supervisión que se tenga en una construcción en estructuras de mampostería va a generar mejores procedimientos constructivos, mejor calidad de la construcción y como resultado pues una estructura más segura. Bueno, diseño estructural en edificaciones sin hacer suposiciones o sin ocupar criterios simplificados, pues nos va a dar como resultado el poder conocer de manera más precisa el comportamiento que pueda tener una estructura y proponer soluciones estructurales más apropiadas para el mejor comportamiento de la misma.
Cuantificar bien las cargas dependiendo del uso de la edificación. En la actualidad, algunos eh, entrepisos cambian completamente su uso. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor conviene así al propietario, ¿no? Hay azoteas que en la actualidad la tendencia de la construcción de roof garden en azotea es bastante notoria. Y pues obviamente muchos deciden cambiar el uso de azotea de su edificio por un roof garden para un lugar de reunión, pero si revisamos las condiciones de carga viva para una azotea y un roof garden, pues van a ser bastante considerables, ¿no? La variación anda alrededor de los 250 kilogramos por metro cuadrado, en una son alrededor de 100 y en el otro son 350 de carga viva. Entonces, pues la variación son 250 por metro cuadrado en una losa de 6 por 6, pues ya hablamos de más de 2 toneladas de peso que incrementaría solamente en carga viva, aparte del tema de carga muerta por materiales adicionales, ¿no? Como la construcción de baños, de un asador, de una pista de baile, etcétera. Pues bueno, incrementa considerablemente las cargas y puede modificar el comportamiento de la estructura. Por eso es importante hacer las revisiones cuando hacemos cambios de uso. El cuantificar adecuadamente las cargas, pues nos va a ayudar a tener una mejor precisión en el comportamiento de la estructura. Y bueno, algunas otras más que hemos aprendido, ¿no? Aquí me cambio a este aspecto, lecciones no aprendidas, fallas críticas, y ahorita les voy a hacer una pregunta. Dice, ¿qué aspectos no hemos aprendido? Bueno, pues seguimos desarrollando temas de autoconstrucción. Al día de hoy, si ustedes visitan cualquier ciudad, cualquier municipio, cualquier este, localidad en cualquier estado del país, y no solo del país, sino de otros países, nos vamos a encontrar que el tema de la autoconstrucción sigue controlando en gran medida la construcción de vivienda pequeña en México y en otros países. ¿Qué tenemos que hacer? Pues incentivar a la comunidad a poder desarrollar proyectos constructivos y estructurales adecuados y cumpliendo con la normatividad. Algunos ven el hecho de contratar a un ingeniero o un arquitecto como un tema de gasto, cuando debería verse más bien como un tema de inversión para garantizar el patrimonio, pues, por el cual han trabajado toda su vida, ¿no? La falta de un proyecto estructural que puede generar comportamientos inadecuados y deficientes en la estructura. La falta de supervisión y buen control de calidad de los materiales, de los procedimientos constructivos, pues bueno, puede generar condiciones inadecuadas en el comportamiento de la edificación. Falta de estudios de sitio, a veces no identificamos correctamente el tipo de suelo, la capacidad de carga del terreno, los asentamientos, los huecos, oquedades, grietas que puede tener. Y bueno, todo eso nos lleva a generar un comportamiento inadecuado de la misma edificación, asentamientos, hundimientos diferenciales, inclinación notoria de edificación, desplome, etcétera. Vulnerabilidad estructural, lo que ya comentábamos, las condiciones de regularidad estructural, que también a veces no consideramos, que porque se ve bonita la construcción, por eso dejamos la irregularidad, ¿no? Por ejemplo, una irregularidad muy común es dejar huecos en la losa de entrepiso. Por ejemplo, en una casa residencial dejamos la sala a doble altura. ¿Eso que me genera? Pues una discontinuidad en el sistema de piso, que este ya no se puede comportar como un diafragma rígido justamente por la condición del hueco que dejamos para dejar la sala a doble altura, ¿no? Esa es una condición que es muy repetitiva en la actualidad. Deficiencias constructivas, seguimos construyendo y a veces sin considerar o tomar en cuenta que no se hizo un buen vibrado, un buen colado, un buen vaciado del concreto, no dosificamos adecuadamente, no curamos correctamente los elementos estructurales después del vaciado, no humedecemos las piezas de mampostería para poder levantar muros. No hacemos un curado adecuado de los muros o de los castillos también, pues bueno, van siendo deficiencias constructivas que van sumando a la mala construcción de la edificación. Mala calidad de los materiales, que bueno, prácticamente todos estos se entrelazan. Y no solamente esas, hay muchísimas más. Vemos en pantalla, les voy a pasar la diapositiva, algunos ejemplos. Vemos ok, ahorita vamos a permitirles la palabra a algunos de ustedes. Vemos ahí en pantalla, por ejemplo, una estructura de mampostería a base de piezas huecas
Y alcanzamos a ver si revisamos con la normativa actual, pues me pide que, por ejemplo, en todas las esquinas o en todos los extremos de muro o las intersecciones de muro, yo tenga la famosa doble celda consecutiva con refuerzo vertical. Si yo reviso, pues hay zonas donde no tengo refuerzo vertical o incluso donde tengo piezas huecas, dañadas o rotas. Entonces, ahí me habla de un sistema constructivo deficiente. Además, algunas varillas no están correctamente centradas, están ladeadas en algunas orillas que no garantizarían un buen comportamiento de el refuerzo vertical, ¿no? Un momento, por favor. Bueno. Perdón, seguimos entonces. Vean, por ejemplo, este otro ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Un muro, igual con piezas multiperforadas y piezas huecas para poder alojar el refuerzo vertical, pero como les comentaba, en los extremos o en las intersecciones de muro, la norma me pide la doble celda consecutiva con refuerzo vertical. Y aquí pues, la pregunta sería, ¿qué pasó con el refuerzo vertical, no? ¿Se perdió? Pues, aquí lo menciona la norma, no lo tenemos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues cuando levantamos estos muros o cuando vamos a comprar una vivienda que está construida con este sistema, pues visualmente no se puede identificar si realmente se cumplió con la normativa. Necesitaríamos, por ejemplo, algún escáner para poder determinar la existencia de el acero vertical en ambas celdas, ¿no? Pero bueno, eso formaría parte del análisis estructural o del dictamen de seguridad estructural. Otro aspecto constructivo que falla mucho es las piezas de arcilla deben de sumergirse al menos 2 horas en agua antes de su colocación. Deben saturarse de agua y humedecerse de manera apropiada. ¿Por qué? Porque cuando las estás pegando, si no secaron bien, si no, perdón, si no se humedecieron bien, pues cuando la pones sobre el mortero, absorbe el agua del mortero y esa pérdida repentina de humedad en el mortero agrieta y reduce la resistencia del mismo, ¿no? Entonces genera un mal procedimiento en el pegado de la pieza, lo que vemos ahí del lado derecho, ¿sale? Y obviamente pues eso genera problemas de adherencia. Vemos en esta otra imagen el tema de los armados en castillos. Vean esta imagen, por ejemplo, tenemos el estribo acá y la separación a 35 centímetros no encontramos ningún otro estribo. Si revisamos qué nos dice la norma de mampostería, nos vamos a dar cuenta que nos dice que la separación en los extremos debe ser de al menos la altura del castillo, bueno, perdón, la longitud, la dimensión del castillo entre dos. Si hablamos de que tenemos, por ejemplo, 12 centímetros del espesor del muro o del castillo, pues debería ser una separación en extremos de al menos 6 centímetros. Si fuera al centro, pues debería tener ya sea o 20 centímetros como máximo la separación de los estribos o 1,5 el espesor del muro, que esto medía 18 centímetros. Si se dan cuenta, pues ninguna de las dos condiciones se cumple, ¿no? Aunque estuvieran en los extremos o estuviera al centro, el armado, pues estaríamos hablando de que aquí tenemos 35 centímetros de separación y no tenemos armado con estribos, entonces pues tenemos ahí un problema, ¿no? Súmenle el mal vaciado del concreto, la mala dosificación del concreto en castillos, la mala ubicación del refuerzo vertical, y bueno, muchas otras cosas más que podemos ver en esa imagen. Al fondo, un pésimo pegado de las piezas. Pero bueno. Vemos esta otra imagen que nos habla, dice que son lecciones que no hemos aprendido. Estas imágenes corresponden a obras recientes de hace un par de años, no más allá de 3, 4 años. Si ustedes observan, conforme a lo que nos indica la norma, pues no cumplimos con el tema de los ranurados. Nos dice la norma que la ranura máxima debe ser de un cuarto del espesor del muro. Si yo tengo un muro de 10 centímetros, la ranura máxima debe ser de 2,5 centímetros. Si ustedes observan las imágenes, se van a dar cuenta que, pues, por ejemplo, la caja no tiene 2,5 centímetros, tiene 10, 12 centímetros y ranuraron todo eso del muro, pues, para poder alojar la caja. O vean la cantidad de mangueras que colocaron acá para poder, bajar todas las líneas. Entonces, aquí, por ejemplo, ya sea doblaron la varilla de la cadena,
o incluso la pudieron haber cortado para poder bajar toda esta cantidad de varillas, ¿no? La norma también nos dice que, por ejemplo, las ranuras no se pueden ubicar a una separación no menor que, bueno, que debe haber 50 centímetros de separación entre la primera ranura y el castillo. Y si ustedes ven, aquí está un castillo y aquí tenemos la ranura, ¿no? Si revisamos, tiene pieza y media, son como 35 centímetros, no cumplimos. Y si vemos esta otra imagen, igual está prácticamente pegada a la esquina donde está el castillo, tampoco cumple. Y vemos estas ranuras, pues van más allá de un cuarto del espesor del muro, casi es la mitad o incluso más de de la sección del muro, ¿no? Entonces nosotros estamos induciendo aquí una línea de falla en el muro por la mala colocación de las instalaciones eléctricas en este caso, ¿sale? Vean nuevamente, aquí por ejemplo cortaron las varillas para poder pasar, ranuraron primero y cortaron las varillas para poder pasar las mangueras, ¿no? Entonces, y unieron con un pedazo en la parte superior pensando que pues eso ya soluciona el problema, pues la verdad es que no es así, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí cortaron las varillas del el Armex para poder alojar justamente el tubo y nuevamente pues no. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Correr al plomero, al eléctrico que esté haciendo este tipo de cosas, ¿no? Obviamente pues, se supone que ya saben, pero es importante primero sentarte con ellos, comentar este tipo de detalles para que durante el proceso constructivo no lo hagan. Y si a pesar de que tú les dijiste, lo hicieron, pues mejor córrelos, ¿no? Porque estos no van a entender. Olvídense del tema de la mala calidad de las piezas, ¿no? Eso, pues, es evidente, pero bueno, aquí era comentar el tema de las instalaciones. Nuevamente, procedimientos constructivos deficientes. Vean la calidad del concreto en esta columna. Pues es bastante notorio y bastante obvio con el tema del armado y el deterioro que tiene, ¿no? La falta de un recubrimiento especial para la zona. Y esta imagen ya la comentamos y aquí tiene que ver con la cantidad de acero de refuerzo y la mala vibración que tiene también el elemento. Muchas veces algunos clientes piensan que por meterle más acero a algún elemento, pues este va a soportar más. Y la realidad es que no siempre es así, ¿no? Por eso la norma de concreto nos marca un acero mínimo y un acero máximo, ¿no? Y un área de acero balanceada para el diseño de nuestros elementos. Por algo nos los pide, ¿no? Por ejemplo, también en comunidades, alejadas de la zona urbana, pues encontramos mucho construcciones deficientes o muy precarias, autoconstrucción, como las que vemos aquí en pantalla, que no cumplen con criterios en cuanto a continuidad de elementos. Vean, por ejemplo, una irregularidad en elevación, porque tenemos una condición de dimensiones en planta baja, en el siguiente nivel se incrementan las dimensiones y los siguientes niveles todavía se incrementan más. Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, esta construcción puede trabajar como un péndulo invertido por la cantidad de masa que tenemos en los niveles superiores, ¿no? O esbeltez de la construcción, como lo vemos aquí en la imagen intermedia. O por ejemplo esta, que pues veo, está ahí de pie por obra del Espíritu Santo, porque pues la verdad es que por temas de ingeniería esta estructura no debería ni siquiera ni ocuparse, ¿no? Pero bueno, son estructuras o construcciones que nos vamos a encontrar en la actualidad. La pregunta del millón, según viendo los ejemplos que acabamos de ver en pantalla, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que hemos aprendido la lección que nos han dejado los sismos? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pues bueno, viendo las imágenes pasadas y viendo que estas son construcciones recientes, yo diría que no hemos aprendido la lección. Hay un dicho que dice que cada vez que olvidamos los efectos de un sismo, vuelve a aparecer otro, que nos vuelve a recordar que no hemos avanzado y que no hemos aprendido. Y la verdad es que es así. Algo mismo pasó con el tema del COVID. En las fechas cuando andaba el COVID, todo el mundo andaba con cubrebocas y los pagábamos hasta en 40 o 50 pesos por cubrebocas. En la actualidad, pregunta, ¿cuántos de ustedes utilizan un cubrebocas? Pues la verdad es que lo dejamos de utilizar. En 2012, con la influenza, todos utilizábamos cubrebocas. En 1920, 30, creo era, también utilizábamos cubrebocas. ¿Por qué?
cada vez que pasa un cierto tiempo después de aprender la lección, nos olvidamos de lo que pasó y volvemos a la misma condición. Eso para mí es que realmente no hemos aprendido la lección, seguimos todavía construyendo estructuras deficientes. Pero bueno, ¿qué nos hace falta? Pues sensibilizar a la población, básicamente es trabajar también en conjunto con ellos. Muchas veces en mercadotecnia nos han enseñado y nos han dicho que el cliente siempre tiene la razón. La verdad es que pues, no es así, ¿no? A veces hay que educar a algunos clientes, ¿no? Y como dice el arquitecto Adrián, quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, pues aunque mucho de esta información está presente, está difundida, hay cursos de actualización, de capacitación, pues la verdad es que pues, nos entra por un oído y nos sale por el otro. O a veces es simplemente por la dificultad que tiene el poder implementar todo esto con el cliente pues a veces prefieren ellos optar por contratar al constructor y digo, no es nada personal ni es nada contra nadie, pero necesitamos aprender sobre estas nuevas normativas, estas nuevas disposiciones que se han generado, estas nuevas investigaciones, los resultados que vienen de las investigaciones para generar construcciones resilientes. ¿Qué nos falta hacer? Si ya nos dimos cuenta que todavía nos falta aprender. Pues bueno, vean, aquí les puse un par de ejemplos. Estos son ejemplos sencillos, ¿no? Es importante, esta es una estructura de adobe. Muchas veces pensamos que las construcciones de adobe son de las más deficientes que hay y de las que no tienen resistencia ni rigidez en su sistema. Sin embargo, hubo una época en la cual las estructuras de adobe se construían con un criterio estructural bastante eficiente. Si buscamos, nos vamos a encontrar guías que nos hablan sobre la construcción de estructuras de adobe con sistemas sismorresistentes. Aquí, por ejemplo, en pantalla les puse un ejemplo. Si fuera de tabique o de ladrillo, pues teníamos que confinar el sistema como lo vemos en la imagen superior, construyendo castillos y dalas para confinar correctamente el sistema. En una estructura de adobe lo podemos hacer, por ejemplo, con malla, con elementos de madera con ¿cómo se llaman estas? Se me fue el nombre. Con cintas plásticas también se puede, con algunas placas de carrizo o lienzos también de algunas plantas, también se puede hacer confinamientos. Eso viene en algunas guías. Estructuralmente, pudiéramos confinarla con malla electrosoldada, ¿no? Y con mortero que recubra estos muros, ¿no? Pero bueno, es importante contratar a un especialista en diseño para que nos pueda dar estas recomendaciones, ¿no? Utilizar piezas de buena calidad, esto es importantísimo para que nuestra construcción tenga comportamientos pues bastante correctos y apropiados, ¿no? Tan sencillo, tan fácil, el que revisemos al inicio de nuestra construcción que la pieza cumpla con criterio, con pesos volumétricos mínimos, con eso estamos prácticamente del otro lado, porque recuerden que sus propiedades mecánicas están directamente correlacionadas con su peso volumétrico. Si la pieza es de buena calidad, tiene buena resistencia, pues nos vamos a dar cuenta que probablemente esta pues va a tener un buen comportamiento. Sí, pero si vemos que la pieza es deficiente, tiene un mal proceso de cocción, no está bien curada, no está bien fabricada, no es homogénea, tiene muchos huecos, oquedades, no alcanza el peso volumétrico mínimo, pues definitivamente ni optar por utilizar este tipo de piezas, ¿no? Construir bajo ciertos criterios que cumplan con los criterios de las normas técnicas complementarias, los requisitos de diseño que vienen en los reglamentos vigentes que tenemos en cada localidad, en cada entidad, disponer de elementos estructurales eficientes para garantizar la seguridad de cada de las construcciones. Hacer estudios de mecánica de suelos para generar estudios geofísicos, geotécnicos, para diseñar sistemas de cimentación apropiados y adecuados para nuestras construcciones de mampostería. También es importante, ¿no? Evitando justamente la generación de daños a corto, mediano o largo plazo, asentamientos diferenciales, asentamientos, efectos de subsidencia que pudiéramos tener, fracturas o fallas que en el terreno que puedan generar daños a las propias construcciones o falta de elementos confinantes que ayuden o deterioren la calidad de la construcción. ¿Sí? Considerar los efectos de sitio eso es importante para evitar daños en las edificaciones.
proteger las cimentaciones, diseñar cimentaciones adecuadas, apropiadas para la zona, el lugar, el tipo, dimensionar adecuadamente las cargas, verificar la calidad de la construcción, verificar las condiciones del sitio, verificar el proyecto estructural que corresponda a las condiciones del sitio, impermeabilizar nuestra cimentación. Son acciones sencillas que nos pueden ayudar a mejorar nuestras edificaciones y generar construcciones resilientes. ¿Y a qué nos referimos con construcciones resilientes? Pues básicamente hace referencia a aquellas edificaciones o estructuras que tienen un criterio de seguridad estructural aplicado, que cumplen con la normativa, que son capaces de soportar el efecto de algún fenómeno para el que fueron diseñados y tener un buen comportamiento y una respuesta ante sismos, y mantenerse operativa después de la ocurrencia de algún fenómeno. A eso nos referimos principalmente a una construcción resiliente. Para ello, los invito a cada uno de ustedes, a los 60 participantes que están el día de hoy en este curso, a fomentar la cultura de la gestión de riesgos, a fomentar la cultura del diseño estructural eficiente en las edificaciones, fomentar en los jóvenes el aprender la normativa, el conocer y el diseñar adecuadamente las edificaciones sin menospreciar los efectos que puedan generar los fenómenos en la zona, en el sitio, en nuestras construcciones. En fin, en general sería todo de mi parte. Agradecerles su participación el día de hoy. Espero que la información presentada haya sido de su agrado. Me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Cedo la palabra a la ingeniera Rocío Lugo para el tema siguiente. Ingeniera Rocío, ¿anda usted por acá con nosotros? Mientras, si gustan, Claro que sí, que adelante, Inge. tenemos 9:10. Tenemos espacio, bueno, ya estuvieron preguntando durante la sesión, ¿verdad? Pero tenemos espacio para unas dos, tres preguntitas más. Si alguien tiene alguna otra pregunta, gracias, ingeniero, por la capacitación. Gracias por la información, es de mucha utilidad. Muy interesante exposición. Muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Excelente ponencia. Saludarle, ingeniera Iris. Conciencia, excelente. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Saludos. Bueno, antes de que se desconecten, primeramente agradecerle, ingeniero, toda la información que nos ha compartido esta noche. Ha sido de muchísima utilidad. Igual aquí los comentarios lo reafirman. Y pues bueno, hay mucho que seguir aprendiendo, ¿no? Realmente hemos trabajado, pero siempre podemos hacer un poco más todavía para seguir aprendiendo. Y pues nunca está de más seguirnos capacitando, que es lo primordial, ¿no? Es la finalidad principal de este webinar, que conozcan un poquito más a fondo lo que hemos aprendido y lo que no. Y bien, si desean continuar la capacitación, también hacerles extensivas las invitaciones a las próximas capacitaciones que vienen con el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro AC. Ahorita, el próximo lunes, vamos a estar iniciando este curso completo. Ya vamos a estar trabajando más a fondo precisamente el diseño y construcción de las estructuras de mampostería. Por si desean seguir capacitándose, pues les hacemos una atenta y cordial invitación a este siguiente curso de 20 horas. Igual es válido para horas de RO, para los que tienen la director responsable de obra. Pueden igual tomar el curso. Vamos a estar viendo un temario general de consideraciones generales, materiales para mampostería, especificaciones generales de análisis y diseño, tipos de mampostería, análisis y diseño de la mampostería confinada, mampostería de piedras naturales, la construcción, inspección y control de obra, evaluación y rehabilitación de estructuras de mampostería, y al final tendremos un ejercicio práctico de diseño estructural de una casa habitación de 2 niveles en el programa ETAPS. Vamos a estar compartiendo en total 8 sesiones de 7:30 a 10 de la noche, del 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 y 30 de junio, para ir cerrando este medio año con mucha capacitación. Y pues bueno, siempre con la cordial invitación a que sigan capacitándose. Igual si esta información del webinar gustan ustedes volver a tomarla, volver a repetir la sesión, ya está disponible en el Facebook oficial de GeoCaps Consultoría, Capacitación y Cursos, donde ustedes pueden volver a repetirla, y también en YouTube se va a subir a partir del día de mañana, donde ustedes pueden estar revisando las capacitaciones.
También les comento que les vamos a estar enviando la presentación del día de hoy para que la puedan revisar también. Si tienen una pregunta, una consultoría, comentarios al respecto de algún proyecto que tengan, también siempre se les hace extensiva la invitación a que se puedan comunicar con nosotros y si podemos apoyarles, pues con todo gusto el ingeniero Ismael nos estará apoyando y los demás miembros de nuestro equipo. Pues esa sería la invitación el día de hoy. Si gustan seguir capacitándose, igual les digo, les voy a mandar un correíto, me pueden mandar información y les dejo también aquí mis datos de contacto. O bien a los que nos acompañaron del Colegio de Querétaro se pueden dirigir con el licenciado Enrique para que puedan inscribirse en este curso. Como siempre, un curso, ahorita estamos manejando estos cursos en forma presencial, pero en línea. Son en vivo asincrónicos por vía Zoom. Posteriormente, ya si lo necesitan, también estamos dando capacitaciones en presencial a donde ustedes nos soliciten. También ahí organizamos el calendario y la agenda con el ingeniero Ismael y demás especialistas para trasladarnos a donde ustedes nos necesiten. Este, imagen, programa de referencia. Tenemos una pregunta, ingeniero. Me pareció ver una imagen del programa de referencia. ¿Qué tal el diseño de mampostería? Creo que nos pregunta. Le faltaban unas letras. Ah, ya. Pregunta sobre el programa RFN. Sí, a ver, ok. De hecho, existen diferentes software en el mercado que te pueden ayudar a poder generar modelos. Si ustedes recuerdan la imagen que yo les presenté, es una estructura, no es de mampostería, no recuerdo si es concreto o acero, pero no es mampostería. Sin embargo, para el caso de la mampostería, existen bueno, muchísimos softwares en el mercado que te pueden ayudar a analizar y diseñar estructuras de mampostería. Tenemos softwares mexicanos que son muy buenos y que te ayudan justamente a hacer estos análisis. Algunos de ellos los vamos a platicar. Programas específicos generales que todo mundo conoce como muy comerciales, como lo es SAP o ETABS, que son de los más comerciales que tenemos. De hecho, dentro del curso que se inicia el día lunes, tocamos en una sesión justamente parte del modelado de estructuras de mampostería en ETABS. Y algunas consideraciones generales. Pero bueno, en general, pues bueno, existen diferentes softwares. Recuerden, cada software trabaja de manera diferente. Es importante entender el programa, saber cómo trabajan las estructuras para que cuando tú la modeles, pues puedas, si existe algún error, a lo mejor porque se modeló mal, porque el criterio que utilizaste no es el apropiado, pues puedas identificarlo. Porque a veces pues, nos dejamos ir con que en la actualidad existen muchos cursos en diferentes lugares. En YouTube, por ejemplo, encontramos o TikToks que encontramos ahí recomendaciones para modelar, las utilizamos y no sabemos si realmente generen buenas respuestas en nuestra estructura. Si nos mecanizamos y empezamos a meter datos y pensamos que los datos que nos da el programa pues ya son los definitivos. Y a veces pues no es así. Tenemos que hacer consideraciones porque cada programa trabaja de manera diferente según el criterio del programador. O sea, en ese sentido, pues los invitaría solamente a capacitarse de manera adecuada, correcta, para poder aplicar el modelo matemático, generar un modelo matemático en un curso, en un programa, perdón, o de una estructura y que generemos comportamientos que correspondan a la respuesta de la estructura y que no sean respuestas ficticias, ¿no? Vamos a decirlo así. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su respuesta. El horario que vamos a estar compartiendo va a ser de 19:30 a 22 horas en horario Ciudad de México, 7:30 de la tarde a 10 de la noche. Van a ser 2 horas y media diarias para completar un total de 20 horas en 8 sesiones. Nos están solicitando el tema también, ingeniero, de marcos de concreto. Muy bien, los vamos a tomar en cuenta para Teníamos un curso, creo, Inge, con el doctor IRAM. Irán sobre diseño de estructuras de concreto, me parece, o con el doctor Silvestre. Sí, con el doctor Irán teníamos Ujú. un un curso de ese tema de estructuras de concreto. Lo vamos a ir programando con el doctor Irán y les estaremos compartiendo la información. Claro que sí, para compartir toda la cartelera nos pueden seguir en nuestras páginas oficiales de GeoCaps con tutoría, capacitación y cursos y también al Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro AC en Facebook y también en la página oficial.
del CAEC y ahí les estamos compartiendo toda la cartelera. Igual también en el grupo de WhatsApp al que se unieron para estar en este webinar, también por esos medios les estamos compartiendo la cartelera que vamos a tener disponible. Vienen muy buenos temas de ingeniería y arquitectura para próximas fechas, lo que es julio y agosto y para el cierre del año. Antes de despedirnos, les pediría a los que estén todavía que si gustan prender sus camaritas para tomarnos una fotito de cierre de clase y pues también agradecerles sus bonitos comentarios sobre la ponencia. Qué bueno que les